Entonces pensamos que podemos iniciar con la licenciada Ureña y que nos haga una aclaración un tanto conceptual en cuanto a defraudación, evasión, elusión. Licenciada Ana Carolina, ¿pudiera ayudarnos con esa parte, por favor? Por supuesto. Buenos días a todos. Creo que es muy importante iniciar este panel haciendo la diferencia entre lo que es elusión fiscal, evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal, porque no son lo mismo, aunque a veces se usa con el mismo significado. Y es que, primero que todo, partimos de la planificación fiscal. La planificación fiscal es un derecho de todo contribuyente, persona natural o jurídica, para usar condiciones legítimas y legales, estructuras legítimas, para elegir qué régimen fiscal le conviene más, considerando pues algo que pueda tener menor impacto económico en sus condiciones, en su giro económico. También tenemos que pues puede elegir el tema de residencia, o si de repente tiene algún beneficio que está en la ley del cual puede hacer uso. Y eso es legal, eso no es sancionable. Sin embargo, cuando estas medidas de planificación quizás pueden tener alguna diferencia de criterio, quizás pueden ser muy agresivas, el contribuyente pudiese llegar a entrar en este ambiente de elusión fiscal. Y la elusión fiscal, si bien no es un delito, no es una sanción, puede quedar a criterio de la administración tributaria que el contribuyente no está haciendo el uso de los medios legales de una manera adecuada, quizás puede estar abusando un poco del tema, y eso definitivamente pudiese llevar a que el contribuyente cometa alguna infracción leve y por ende tener algún tipo de sanción al respecto. Aquí la carga de la prueba pues está en la administración tributaria. Si esa infracción pasa de leve a grave y se puede probar, pues la carga de la prueba la tiene la administración tributaria nuevamente, de que el contribuyente usó no solamente estrategias y medidas legales, sino también conductas ilícitas, donde mediante dolo, amañe, maquille, use conductas que pueden ser perniciosas y pueden contravenir con la ley tributaria, entonces ya llegamos a la evasión o la defraudación. Y la gran diferencia de eso es la cuantía. $300,000 por periodo de impuesto nominal, es decir, sin considerar intereses, recargos y multas. Si se supera ese umbral, pasa a la esfera penal. Y la competencia es de las autoridades penales, con una posible sanción de 2 a 4 años de prisión. Si se evidencia de que la cuantía es menor a los $300,000 anuales, o sea, por periodo, se mantiene en la esfera administrativa, siendo la autoridad tributaria la responsable de sancionar la infracción leve o grave que cometió el contribuyente. Gracias. Licenciada Lilia, ¿cuál usted cree que son los impuestos en los que mayormente se da la defraudación fiscal? Bueno, gracias Alexandra, panelistas y a todos los invitados. Yo creo que para responder a esta pregunta primero debemos analizar un poco precisamente el tema de los impuestos y lo que establece la ley, porque el Código de Procedimiento Tributario solo hace referencia a 3 impuestos que pueden entrar dentro de esta característica de evasión o defraudación, y son el impuesto sobre la renta, el impuesto de inmuebles y el ITBMS. Sin embargo, dentro del Código Fiscal, previo a la entrada en vigencia de algunos artículos del Código de Procedimiento Tributario, específicamente estos 3 que hablan de los distintos impuestos, existían o existen contemplados otro tipo de impuestos en los que se podía defraudar al fisco antes de la entrada en vigencia de estas normas. Entonces, siempre nos hacemos la pregunta si estos otros impuestos pueden o no pueden entrar en esta categoría de defraudación, o
¿cómo investigaría la administración tributaria si se comete algún tipo de fraude en otros impuestos que no están señalados en el Código de Procedimiento Tributario? Nosotros recientemente tuvimos en el tribunal una discusión en relación a esto y consideramos que en efecto se pueden investigar, mas no pasar a la esfera penal, toda vez que no están contemplados en el Código de Procedimiento. Y en cuanto a la pregunta per se de cuál consideramos en nuestra experiencia son aquellos en los que principalmente se incurre en defraudación, yo diría que precisamente estos tres que contempla el Código de Procedimiento. Sin embargo, hay una realidad en cuanto al impuesto de inmueble, y es que para llegar es muy difícil que se dé una defraudación en cuanto al impuesto de inmueble que pueda llegar al umbral de los $300.000 para poder pasar a la esfera penal. Entonces, en ese sentido, creo que sería más bien los impuestos sobre la renta y el impuesto de ITBMS, aquellos que por la naturaleza de estos impuestos pudieran ser investigados ante el Ministerio Público. Y el impuesto de inmuebles, si bien está contemplado dentro del Código de Procedimiento Tributario con las características para llegar a ser tipificado como defraudación fiscal, no creo que pudiéramos llegar a un monto de $300.000 evadidos para poder abrir una investigación por impuesto de inmueble en el Ministerio Público. Gracias. Sabiendo los antecedentes y conversando esto, licenciada Soto, ¿cuáles son los pros y los contras que usted considera de haber tipificado la defraudación fiscal en el Código Penal? Bien, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por la invitación para participar de este congreso. Pues considero que ha traído muchos beneficios, muchas ventajas la adopción como un tipo penal, la defraudación fiscal, porque era un compromiso de Panamá, un compromiso del país de poder tipificar el delito fiscal y el blanqueo de capitales procedentes de este delito. En ese sentido, desde la adopción de la Ley 70 en el año 2019, pues el Ministerio Público ha estado capacitando a los fiscales, ha estado adoptando normativas a efectos de asignar competencia a una fiscalía especializada para poder llevar a cabo las investigaciones del delito de defraudación fiscal. Además, ha adoptado una guía de buenas prácticas en materia de defraudación fiscal y el compromiso de Panamá también se ve reflejado con la firma del memorándum de entendimiento que creó un equipo multidisciplinar especializado en delito fiscal que abarca 4 instituciones como son la Unidad de Análisis Financiero, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos. En ese sentido, se demuestra la capacidad que tiene Panamá y el compromiso que tiene Panamá de que el delito fiscal se pueda llegar a castigar. Es decir, que para mí la adopción en el Código Penal del delito de defraudación fiscal ha traído muchos beneficios. Si bien es cierto, en un principio se consideró como una desventaja el que el delito estuviese tipificado como una norma penal en blanco. Sin embargo, en fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno indicó que no era inconstitucional el artículo 288G del Código Penal que tipifica la defraudación fiscal porque ésta remite a la norma especial, que es el Código de Procedimiento Tributario, donde está establecido específicamente cuáles son las conductas que debe ejecutar este sujeto para poder ser considerado defraudación fiscal. Muchas gracias, licenciada. Adentrándonos un poquito ya a la parte de la investigación, ¿cuáles considera usted, licenciada Lilia, que son los retos de la administración tributaria frente a esta situación? Bueno, la administración tributaria tiene una serie de retos importantes en cuanto a cómo llevar a cabo estas investigaciones. Yo creo que hasta este momento se va por buen camino, se ha conformado un equipo de especialistas de distintas ramas, así abogados, auditores, para llevar a cabo estas investigaciones. Sin embargo, estamos dando los primeros pasos como país y por ende la administración tributaria también está dando sus primeros pasos y preparando a su personal para poder llevar estas investigaciones efectivas.
Creo yo que pues, en la experiencia que tuve en la Dirección General de Ingresos, hace falta todavía mucha capacitación, no solamente al personal que trabaja dentro de esta área que ve los temas de defraudación, sino de todos los departamentos, todas las áreas de la administración tributaria, para precisamente poder determinar cuándo, en qué momento, dentro de un proceso que se esté llevando a cabo, así sea de fiscalización o revisando una residencia fiscal o revisando precios de transferencia, cuándo hay posibles elementos de una defraudación fiscal, para que precisamente dentro de todas las áreas de la administración entonces se puedan tener estas señales de alerta y poder iniciar entonces una investigación. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de determinar el dolo, porque hasta este momento sí se llevan a cabo auditorías, sí se lleva a cabo una fiscalización, pero ahora la ley determina que incluso para los casos de evasión fiscal, que no necesariamente llegan a la suma de 300.000, se debe comprobar un dolo para poder tener una penalización por la vía administrativa. Entonces creo que ese sería ese principal reto, poder tener una preparación forense para poder determinar en efecto cuándo hay un dolo dentro de una fiscalización. Gracias, licenciada. Nos trasladamos entonces desde esa misma perspectiva hacia el Ministerio Público. Ya nos dio algunos detalles previamente, e incluso hago la acotación, yo he escuchado a la licenciada previamente, y el dominio que ha expresado sobre el análisis dogmático del delito se lo recomiendo que lo puedan escuchar en este sentido. ¿Qué hace entonces el Ministerio Público y qué tiene como retos frente a la defraudación fiscal, específicamente del proceso de investigación? Bueno, las investigaciones, como sabemos, es un delito nuevo. No hay precedentes, no hay jurisprudencia, no hay fallos, no hay un criterio de los jueces relacionados a las investigaciones que nosotros estamos llevando actualmente por el delito de defraudación fiscal. Estas investigaciones se encuentran en etapa preliminar de investigación. Esperamos poder pronto tener personas vinculadas al caso. Sin embargo, considero que es un reto para el Ministerio Público estas primeras investigaciones, porque van a marcar el punto de referencia, van a sentar las primeras jurisprudencias y los primeros fallos en ese sentido por parte de los tribunales. Otro de los retos que tiene el Ministerio Público es cómo auxiliarse o con quién auxiliarse para las investigaciones. Por ejemplo, con la Policía Nacional nosotros estamos trabajando estas investigaciones con la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, quienes nos apoyan en las diligencias de campo, en las inspecciones oculares o en los allanamientos que hemos realizado en los delitos de defraudación fiscal. Incluso tenemos auditores forenses del Instituto de Medicina Legal que están de la mano con el fiscal para ayudarlo en un delito que es sumamente técnico para un fiscal que conoce de leyes. En ese sentido también se han realizado reuniones con los auditores de la Dirección General de Ingresos para poder comprender el fenómeno y cómo se llegó a ese monto defraudado. Esos son retos que tenemos porque el Ministerio Público tiene la potestad, tiene esa obligación de perseguir el delito y tiene esa obligación de darle una respuesta a la sociedad, en donde en estos delitos el bien jurídico tutelado es el orden económico, la sociedad es la afectada y nosotros tenemos que dar una respuesta. Y un reto es tener sentencias condenatorias, ya sea a través de acuerdos de pena o que el caso llegue hasta un juicio donde el Ministerio Público tiene que aportar todos los elementos de convicción necesarios que convenza a un tribunal de juicio a dar una sentencia condenatoria. Y esos son retos que se nos imponen al ser un delito nuevo y que no tenemos antecedentes que nos brinden un punto de referencia. Tenemos que guiarnos por jurisprudencia internacional, cómo adoptan otros países, cómo investigan otros países. Vamos de la mano con fiscales de países donde ya el delito fiscal, por ejemplo en España y Andorra, recientemente nos han dado capacitaciones al Ministerio Público y a algunas otras instituciones relacionadas al delito fiscal. Gracias, licenciada. ¿Qué pasa, licenciada Sáenz, si el Tribunal Administrativo Tributario no avala
el informe que es remitido por la Dirección General de Ingresos? Bueno, en este punto debemos recordar que en los casos puntuales en los que la Dirección General de Ingresos envía un informe al Tribunal Tributario para que den un aval de si puede o no remitirse la denuncia al Ministerio Público, en estos casos el tribunal no actúa como segunda instancia, más bien es como una autoridad garantista de que dentro de la investigación preliminar que realizó la Dirección General de Ingresos se hayan respetado en efecto todas las garantías del contribuyente. Entonces, son ciertos puntos que señala el Código de Procedimiento Tributario que debe evaluar, analizar el tribunal para poder en efecto avalar o no que la DGI presente la denuncia ante el Ministerio Público. Es decir, que en los casos en los que el tribunal considere que por X o Y motivo, que amparados bajo la ley, no se debe enviar o remitir una denuncia, como por ejemplo que no se encontraron o no se detallaron dentro del informe los elementos mínimos probatorios, que es en efecto es uno de los puntos que establece la ley, o de repente que en ese análisis se determina que no se llegó efectivamente al umbral de los $300.000, entonces el tribunal debe rechazar la remisión del expediente o del informe para el Ministerio Público. Sin embargo, eso no da cierre a la investigación. Se devuelve el expediente a la Administración Tributaria para que entonces continúen con la investigación por la vía administrativa y pues ya no sería sancionado a nivel penal en el Ministerio Público, sino mediante el proceso regular que lleva a cabo la Dirección General de Ingresos. ¿Cómo queda entonces el contribuyente, licenciado Ureña, frente a este proceso de investigación? ¿Cómo ve sus garantías? ¿Cómo ve su seguridad jurídica? ¿Cómo ha sentido que están los contribuyentes pensando, ¿no?, desde esta perspectiva? Bueno, por el lado del contribuyente, importantes son los medios de defensa, ya que la Administración Tributaria es la que lidera la investigación y la que tiene la carga de la prueba de demostrar que el contribuyente pudo haber cometido dolo, pudo haber sido intencional en sus conductas ilícitas. Así que la parte que le queda al contribuyente es defenderse, es que se le respete el principio de buena fe del contribuyente, que debe prevalecer ante todo. Y pues una realidad o quizás uno de los retos que tiene el contribuyente en Panamá es que por un lado hay falencias considerables en la cultura tributaria del país, por otro lado hay muchos criterios subjetivos en la interpretación de las normas tributarias, pues que con el paso del tiempo se trabaja para que se corrija, pero sabemos que hay muchos contribuyentes que han caído en eso. Por otro lado, también tenemos un reto importante como asesores acá de la parte tributaria. Muchos contribuyentes no se asesoran con especialistas en la materia, tienen a sus abogados comerciales, corporativos, transaccionales, que no necesariamente están actualizados o manejan el trasfondo tributario. Entonces, pues hay que considerar todos esos elementos a la hora de estar en un proceso frente a una contravención tributaria. Claro, es un reto para los operadores de justicia, pero también es un reto para los abogados, porque ahora el tributarista tiene que entender penal y el penalista también tiene que entender tributario. Correcto. Así que capacitación nos toca a todos. Correcto. Muy bien, licenciada Soto. ¿Cuál sería la importancia de la construcción? También hemos tocado un poquito ese tema, ¿no? De la construcción de hechos jurídicamente relevantes de los delitos de defraudación fiscal. Pues para los fiscales es sumamente importante crear hipótesis del caso y una teoría del caso. En ese sentido, nosotros debemos verificar cuáles son los hechos que estamos investigando y si esos hechos se enmarcan dentro del tipo penal de defraudación fiscal. Primero vamos a determinar si el sujeto activo se trata del contribuyente o se trata de un tercero que ha cooperado o colaborado en la comisión del delito. Debemos determinar cuál fue esa conducta desplegada por esa persona o ese contribuyente. Por ejemplo, si se trata del impuesto sobre la renta y se trata de anomalías sustanciales en la contabilidad,
si es que se llevó una doble contabilidad, si es que no existen libros contables o registros contables o estos mismos se destruyeron. En ese sentido, una vez nosotros determinemos efectivamente cuál es la conducta que ha desplegado el autor, determinar que ese actuar de ese contribuyente, ese actuar de la persona que estamos investigando fue con dolo, y que es lo que mencionó la licenciada Lilia, que el Código de Procedimiento Tributario define la defraudación fiscal penal que sea una acción u una omisión dolosa, es decir, que el fiscal debe probar efectivamente que la conducta que fue desplegada por la persona fue con dolo. Debemos determinar que con esa conducta se afectó la determinación de una obligación tributaria y con ello el contribuyente no pagó impuestos o dejó de pagar, pagó parte de esos impuestos. El monto defraudado también es sumamente importante, puesto que para que sea competencia de la esfera penal, tendría que ser igual o superior a los $300.000 sin incluir las multas, los recargos, los intereses. En ese sentido, nosotros pues hemos advertido en las investigaciones que sí se llevan a cabo en el Ministerio Público por defraudación fiscal, que en la actualidad son 2, que efectivamente podemos advertir ciertos elementos del dolo al poder indicar que la persona ha presentado documentación falsa, la persona ha presentado estados financieros firmados por contadores que cuando uno llama al contador le dicen yo no he firmado ese documento, este documento a mí me falsificaron la firma. Ahí advertimos ciertos elementos de dolo, incluso la persona nunca había laborado para el contribuyente y se le falsificó su firma, se le obtuvo sus documentos en estos estados financieros. Pues son evidencias que vamos a ir buscando en los actos de investigación que realiza el fiscal, y para poder acreditar ese hecho que ya tenemos y que se enmarca en una norma que es el 288G, tenemos que buscar esos elementos de convicción que van a acreditar al final al juez que efectivamente la persona cometió la defraudación fiscal. Por ejemplo, tenemos que ubicar los estados financieros, los libros contables. Esta información, por tener un carácter privado, son documentos privados de los comerciantes, se tienen que adquirir a través de un control previo ante el juez de garantías. Cumplir con todas las normas del Código de Procedimiento Tributario, del Código Procesal Penal, disculpen, para poder que esa evidencia o esos elementos que ha recabado el fiscal puedan llegar al tribunal y no vayan en una etapa intermedia, vayan a declararse ilegales. Pues el Ministerio Público también se auxilia con la Policía Nacional en este tipo de diligencias, en las inspecciones oculares, en los allanamientos que hemos podido practicar en estas investigaciones. Incluso la policía puede determinar si este contribuyente efectivamente tiene un local a través de las diligencias de campo, si tiene un aviso de operación, efectivamente verificar si tiene un local, si tiene un flujo de clientes, si tiene un flujo de empleados, si en la caja de seguro social aparece como contribuyente, tiene una planilla establecida. Todas las fuentes de ingreso de estas personas son verificadas. Incluso la información bancaria nos brinda información sumamente importante. Por ejemplo, en las aperturas de cuentas bancarias, ellos suministran información que cuando uno lo contrasta con la realidad, existen incongruencias. ¿Por qué lo digo? Presentan estados financieros al banco que no se compaginan con las declaraciones juradas de renta que han presentado ante la Dirección General de Ingresos. Posteriormente presentan estados rectificativos a estas entidades bancarias indicando que es que ellos no tienen una actividad comercial en Panamá, sino que tienen una actividad comercial en X país, pero el banco no les pide una constancia de que ellos paguen sus impuestos en ese otro país. Entonces son inconsistencias que vamos encontrando en las investigaciones y que se deben acreditar y que se deben corroborar para poder acreditar el hecho que es la defraudación fiscal, dependiendo de cuál es la conducta que ha sido desplegada, si es el 284 del Código Procedimiento Tributario, que es en cuanto al impuesto de la renta, si es en cuanto al impuesto de ITBMS o el impuesto de inmuebles, como mencionó Lidia. Gracias, licenciada. Pensando un poquito ahora con el tema de la debida diligencia, nos interesa conocer, licenciada Ureña, cuál es el papel entonces del asesor, del abogado frente a ello. ¿Tiene el deber de hacer esta investigación? ¿Tiene el deber de conocer cuando se está frente a una evasión o una defraudación? ¿Cuál es ese rol, la verdad?
Bueno, yo quisiera contestar esto desde dos vías. El primero, pues somos sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 23, sus enmiendas y reglamentaciones. Eso nos obliga a conocer a nuestros clientes, a realizar una debida diligencia. Recientemente también se nos ha obligado a hacer un perfil transaccional y financiero del cliente en la medida de lo posible. Sin embargo, en el marco de la legislación que tenemos, que nos regula en esa materia, no estamos del todo en la mejor postura para determinar o para identificar un caso de evasión o defraudación. Más bien es una posición donde los bancos, los contadores públicos autorizados o los auditores están en una mejor posición que nosotros como abogados que prestamos servicio a agente residente o que estamos regulados por la Ley 23 para identificar ese tipo de acciones. Sería una buena práctica pedir una declaración jurada de renta o pedir los estados financieros, pero sabemos que para los abogados es complicado, pues primero hay que tener un equipo multidisciplinar que pueda entender ese tipo de documentos financieros y contables. Es un costo operativo que no todas las firmas de abogados en Panamá pueden costear, así que por esa vía de la regulación Ley 23 de prevención contra el blanqueo es complicado para los abogados detectar eso. Lo que quizás sí se puede hacer, y yo diría que es una de las ventajas de que se haya tipificado la defraudación fiscal, la defraudación fiscal penal, es que tanto el contribuyente como los asesores legales se preocupan cada vez más de incorporar en sus equipos a un experto en materia tributaria que les pueda brindar la asesoría, que pueda tener la óptica de decir, mira, de aquí esta planificación fiscal está bien, pero aquí te puedes exceder un poquito y esto puede considerarse elusión. O, ojo, estas acciones no van de acuerdo a los criterios o a las interpretaciones de la ley tributaria en Panamá y esto yo no lo recomendaría. Entonces, en eso sí, yo he visto un cambio conductual como sociedad, tanto del contribuyente como de los equipos legales, de instruirse y ser un poco más precavidos a la hora de una transacción o a la hora de incorporarse en Panamá, de establecer operaciones en Panamá o de simplemente tener una sociedad en Panamá que va a surtir efectos en otro país. Excelente. Licenciada Sáez, ¿cuál considera entonces usted que serían estos nuevos retos que tendríamos en atención a la debida diligencia en materia fiscal? Bueno, yo recuerdo hace un mes aproximadamente haber participado también en un panel junto con el licenciado Javier Mitre aquí presente y él utilizó un término que me quedó calado que hablaba del perfil fiscal. Entonces, este es precisamente un nuevo reto a determinar, a evaluar por parte de las entidades bancarias, de las firmas de abogados, de los abogados independientes, determinar precisamente ese perfil fiscal del cliente para evaluar si en efecto hay discrepancias, algunas de ellas que mencionó hace un momento la fiscal Soto. Sin embargo, en el tema puntual de los bancos, creo que algo importante que podemos mencionar a este panel es que recientemente, a finales del año pasado, se aprobó la incorporación de la Dirección General de Ingresos como entidad competente para recibir informes de inteligencia por parte de la UAF. Yo creo que eso es un gran avance, es un gran paso para la administración tributaria porque le permite entonces recibir esa información, información de inteligencia que recaba la UAF de parte de las entidades bancarias y financieras que puedan dentro de sus debidas diligencias determinar alguna de estas discrepancias de las que hemos estado conversando en cuanto a las declaraciones de renta. Hay un tema también importante con las sociedades denominadas offshore, en las que el cliente o el contribuyente dice, no, es que mi sociedad es offshore y por tanto yo no tengo la obligación de declarar renta en Panamá. Sin embargo, recuerdo
que dentro de la Dirección General de Ingresos, entonces cuando se le pedía evidencia a este contribuyente de aportar a dónde entonces estaba declarando renta, resulta que no estaba declarando en ningún otro país. Entonces, creo que esos son elementos importantes que se pueden evaluar y considerar al momento de hacer las debidas diligencias, y para las entidades, puntualmente para las entidades financieras, dar a conocerles que ahora tienen esta nueva potestad de poder, dentro de los reportes de operación sospechosa que envían a la UAF, incorporar temas relacionados con la defraudación fiscal, para que entonces la UAF prepare el informe de inteligencia, y si en efecto hay algún elemento relevante, entonces pueden presentar ese informe a la Dirección General de Ingresos para que lleven a cabo sus investigaciones. Por tanto, sí hay retos para los abogados, hay retos para las entidades financieras. Creo que hace falta mucho de este tema que denominamos cultura tributaria, para que aquellos profesionales que no están inmersos en la materia tributaria puedan tener más luces de cuáles son estas obligaciones que tienen los contribuyentes y los que aún no son contribuyentes pero deberían serlo, para entonces poder hacer una mejor evaluación de los perfiles. Sabiendo también que la defraudación fiscal está dentro de los delitos considerados como precedentes para el blanqueo de capitales, licenciada Ureña, desde su perspectiva, ¿cuál piensa que son los pros y contras de haber realizado también esta inclusión? Bueno, me parece, como punto positivo, es lo que mencioné anteriormente. Eso ha obligado al contribuyente a quitarse un poco, sobre todo los que están afuera, a quitarse un poco esa imagen de Panamá paraíso fiscal. Panamá no hay obligaciones tributarias. Y de incorporar pues en su planificación fiscal, en sus transacciones, en sus operaciones, las obligaciones formales y las obligaciones de pago del país. Pues impuestos sobre la renta e ITBMS son los impuestos principales, son los impuestos que todo el contribuyente tiene en la mente. Pero sí les puedo decir que las variaciones, ¿no? El impuesto de ganancia de capital, el impuesto a las remesas, incluso hasta el de dividendo, estos son consultas del día a día que el contribuyente pues no, hay mucho desconocimiento, hay mala asesoría y no tienen, digamos que en su psiquis de que hay algún tipo de responsabilidad al respecto. Así que como punto positivo, le ha obligado al contribuyente a asesorarse, a preocuparse y a hacer las cosas correctamente, porque saben que puede abrirse una investigación, de que ya la administración tributaria está más capacitada, de que puede llegar a la esfera penal inclusive, así que pues tiene o forzosamente que hacer las cosas bien. Y de las sociedades que surten efectos en el extranjero, quisiera acotar también que es cierto, quizás pueden verse más vulnerables a enfrentar temas de esta índole, de cometer evasión o defraudación. ¿Por qué? Históricamente, habría una sociedad en Panamá que surtía efectos en el extranjero. Nuestro principio de territorialidad se sigue respetando y se sigue manteniendo, así que pues no hay obligación ni siquiera de presentar renta. Pero por lo menos en Panamá, realmente pues surte efecto en el extranjero, no hay obligaciones acá, no hay más que hacer. Pero ¿qué pasa en el extranjero? Donde efectivamente realiza sus operaciones. Es que muchos tienen este concepto, Panamá, paraíso fiscal, no tengo obligaciones, cumplo acá, y dicen donde surten realmente operaciones que su residencia fiscal es en Panamá. Y ahí está el tema, que muchos todavía no han hecho esa realización o esa transición de que internacionalmente ya
eso no es tan fácil, de que nosotros mediante Ley 33 del 2010 incorporamos un concepto de residencia fiscal, de que ahora para la residencia fiscal hay que probar nexos materiales con el país, hay que tener una evidencia, elementos de que en efecto tiene su sede efectiva en Panamá, de que tiene una oficina administrativa en Panamá, de que toma decisiones en Panamá, para poder decir en otros países donde inclusive opere que su residencia fiscal es en Panamá y por ende puede aplicarse ese principio de territorialidad. Entonces sí, hay un reto importante con las sociedades que no surten efectos en Panamá, que tienen sus operaciones fuera, porque aún sin tener medios materiales para tener una residencia fiscal acá en Panamá, dicen en otros países que la tienen. Y entonces ahí pueden verse en estas situaciones de no declaras renta acá, pero tampoco declaras renta en ningún otro lugar. ¿Cuáles serían entonces los desafíos del Ministerio Público en las investigaciones de blanqueo de capitales cuando el delito precedente sea la defraudación fiscal? Bueno, a raíz de la Ley 70, igualmente del 2019, se tipifica lo que es el blanqueo de capitales, cuyo precedente sea la defraudación fiscal, y pues en este no existe, como a diferencia de la defraudación fiscal, que tiene que haber un procedimiento ante la Dirección General de Ingresos, que pase por el Tribunal Administrativo Tributario, sino que el Ministerio Público puede iniciar las investigaciones de oficio en el tema de blanqueo de capitales. Y en ese sentido, el Ministerio Público ha iniciado alrededor de 8 investigaciones por este delito. ¿Y qué desafíos representa? Pues que muchas veces, por el carácter transnacional del delito de blanqueo de capitales, requerimos información de otros países a través de canales formales como son las asistencias judiciales internacionales, que toman un tiempo prolongado de llegar la respuesta a nuestro país. Y necesitamos acreditar, por ejemplo, la trazabilidad del dinero, necesitamos acreditar lo que es el delito precedente, que puede ocurrir en otro país, porque la norma establece que podemos investigar el blanqueo de capitales, y así lo hemos realizado, cuando el delito fiscal ocurre en el exterior. Otro de los desafíos que advertimos es la posibilidad de iniciar estas investigaciones por la fuente de información de la noticia criminal. ¿Por qué lo indicamos? Porque estas investigaciones han iniciado producto ya sea de que sujetos obligados hacen sus reportes de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, la unidad de análisis financiero realiza los informes de inteligencia financiero y presenta ese producto al Ministerio Público para iniciar la investigación. Igualmente iniciado producto de asistencias judiciales internacionales, en donde Panamá le solicita al Estado requirente que nos dé la autorización para poder utilizar esa información para abrir investigaciones en nuestro país. En ese sentido, las fuentes de información del blanqueo producto de la defraudación fiscal que ocurre en el exterior es limitado, y ese es uno de los desafíos que presenta la investigación del delito de defraudación fiscal. El tema internacional y el tema de las aperturas de nuevas investigaciones. Gracias, licenciada. Estoy viendo que hay muchísimas preguntas, muchísimas. Espero que no me falle la vista, así que vamos a darle inicio a las preguntas del público. Primero, la licenciada Lilia Sáez. ¿Cree usted necesaria la incorporación del perfil fiscal en el perfil bancario de los contribuyentes cuentavientes? Sí, pienso que sí, y como decía hace un momento, ya de hecho es formal toda vez que la defraudación hoy en día, como bien dice la fiscal, es delito precedente del blanqueo de capitales, y por ende va encaminado a estos análisis que realiza la unidad de análisis financiero. Entonces, y creo que puedo de hecho comentar que las primeras investigaciones o los primeros casos que se llevaron, de hecho, al Ministerio Público, son producto precisamente de estas discrepancias que se evaluaron, en el perfil fiscal. Entonces, esto es una prueba de que, en efecto, es muy importante la participación de ese análisis en los bancos,
en las entidades financieras e incluso en las no financieras de poder hacer este análisis, porque ayuda muchísimo a la administración tributaria a poder llevar estas investigaciones de defraudación fiscal, sobre todo siendo precedente de blanqueo de capitales. Muy bien. Aquí hay una pregunta para las tres panelistas, así que leo la pregunta y empezamos en el orden izquierda-derecha. En los casos de tributación internacional, específicamente precios de transferencia, si en el supuesto de defraudación fiscal un ajuste contable pudiera ser considerado defraudación fiscal, como el caso de la sentencia del distribuidor de combustible del TAT. Bueno, antes que nada, perdón, Alexandra, felicidades a todos los panelistas. El Código de Procedimiento Tributario, estableciendo el supuesto de que el impuesto a pagar cumpla la cifra superior establecida en el Código. El Código dice los temas contables, como bien señaló el panel. Precio de transferencia es bastante subjetivo, el tema de los métodos y los márgenes. Sin embargo, cuando existen ajustes contables para aplicar un indicador de rentabilidad, gracias, estaba incómodo con el micrófono. Cuando existen ajustes contables, por ejemplo, un indicador de utilidad que sea ingresos, costos y gastos, y clasificas unos gastos para que el indicador de rentabilidad esté por el margen propuesto del contribuyente. Supongamos que sean gastos o ingresos extraordinarios que cambia el indicador de utilidad. Si en ese supuesto, por ejemplo, que varía, si tú eliminas dentro de un gasto para que el indicador esté y pasa a los $300,000, como la sentencia del Tribunal Administrativo Tributario del distribuidor de combustible, pudiese ser considerado un caso de defraudación fiscal. Disculpa, Alexandra, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es determinar que independientemente de la conducta, para poder determinar si hay defraudación o no, o más bien independientemente del monto, para poder determinar si hay defraudación o no, está el tema de demostrar que hay intención o dolo. Entonces, son las mismas, el código establece las mismas conductas tanto para los ilícitos como para la evasión y la defraudación. Entonces, al final del día puede que termine siendo un ilícito tributario que se va a sancionar de la manera usual en que sanciona la Dirección General de Ingresos, a menos que la propia administración tributaria pueda determinar que en efecto en esa actuación del contribuyente hubo una intención o lo que se denomina en la esfera penal, o hubo un dolo para poder darle en efecto esa característica de defraudación si la suma defraudada supera los 300,000. De lo contrario, si no se puede determinar esa intención o dolo, entonces se sigue la sanción, como antes dije, que usualmente, el procedimiento que usualmente lleva la Dirección General de Ingresos por la vía administrativa. Licenciada Ureña. Yo no recuerdo los detalles específicos de esa resolución, en su momento la leí, no recuerdo si se hablaba específicamente de eso, de que se pudo probar una intención o dolo, me parece que no. Y en la medida de que eso sea así, pues coincido con la licenciada Lilia. En la medida de que haya sido un error de ajuste, que claro, por montos altos, porque precios de transferencia pues se maneja así, se maneja volumen y montos altos, pero si fue un error de cálculo, un error de comparativos, de que se aplicaron gastos de forma incorrecta, que no eran deducibles al final, pues en la medida de que no hubo la intención de defraudar o de maquillar el estudio de precios de transferencia, pues pensaría que no cabría como defraudación, pero sí definitivamente se debe tratar como una infracción administrativa. Sí, yo coincido con las panelistas en el sentido de que, bueno, la conducta tendría que encajar en lo que es la defraudación fiscal penal. La defraudación fiscal me dice que tiene que haber una acción dolosa o una omisión dolosa. Si yo no logro acreditar que existe esa acción u omisión dolosa, para mí no existe la defraudación fiscal penal, porque no se trata solamente de no pagar impuestos, se trata de hacer actos que vayan a defraudar, a llegar a un fraude para no pagar impuestos o pagar menos impuestos. Entonces, en ese sentido sí coincido con las panelistas en que tiene que haber el elemento de intención o dolo. Una pregunta para la licenciada Soto. ¿Se han aplicado penas de prisión por defraudación fiscal?
Las investigaciones, que han sido 2, que han ingresado al Ministerio Público hasta este momento, están en una etapa de investigación preliminar. Una de ellas sí se mantiene en espera de la audiencia de formulación de imputación para una persona jurídica. Sin embargo, como es una persona jurídica, el Código Procesal Penal no establece medidas cautelares para las personas jurídicas. En todo caso, se le comunica al representante legal de la persona jurídica que está siendo investigada por el delito de defraudación fiscal y se le dicen cuáles son los hechos. Sin embargo, no se establecen medidas cautelares para las personas jurídicas. En el evento de que haya una persona natural vinculada a la investigación, pues de conformidad con el Código Procesal Penal tendremos que solicitarle al juez de garantía, si amerita el caso, imponerle algún tipo de medida cautelar, ya sea de detención preventiva, provisional, de una medida cautelar de reporte periódico, impedimentos de salida. Sin embargo, las investigaciones se han girado en contra de las personas jurídicas por ser el contribuyente que había presuntamente cometido la actividad. Muy bien, esta pregunta es para el panel completo. ¿Qué ocurre si el Tribunal Administrativo Tributario determina que el caso enviado por la Dirección General de Ingreso no tiene soportes o méritos para una posible defraudación? Seguimos en el mismo orden. Ajá. Bueno, fue precisamente lo que comenté hace un momento. El tribunal en este caso no actúa como segunda instancia. Por tanto, el hecho de que el Tribunal Administrativo no avale que un informe de la Dirección General de Ingresos cumple con los requisitos para presentar la denuncia ante el Ministerio Público no da paso al cierre de la investigación, sino que mediante una nota devuelve el expediente a la Dirección General de Ingresos explicando el por qué considera que no se puede remitir la denuncia al Ministerio Público y en ese caso la Dirección General de Ingresos puede continuar con su investigación en la vía administrativa. Yo creo que con esa queda claro y no tendríamos que agregar para tratar de decir las preguntas que tienen todos, ¿no? Otra de las preguntas para el panel nos dice, muchos alcances de la Dirección General de Ingresos se sustenta con la información del ITAX 2.0. ¿Se considera entonces que la información del ITAX es una prueba? Bueno, Sí. para nosotros en el Ministerio Público, si bien de la Dirección General de Ingresos viene un expediente, vienen elementos que han sido recabados durante la investigación administrativa, nosotros también realizamos investigación posteriormente a lo que ellos realizan, confirmamos la información a través de información certificada de la Dirección General de Ingresos. Si bien los auditores toman en cuenta, en el momento de realizar la auditoría en la Dirección General de Ingresos, toman en cuenta la información que se mantiene en el ITAX, también le requieren información al mismo contribuyente que tiene esa potestad de poder presentar a la Dirección General de Ingresos toda la información que le está requiriendo y nosotros posteriormente validar la información a través de actos de investigación en entidades públicas y privadas o a través de inspecciones oculares. Pero sí se le da un valor a cada una de estos elementos que han sido recabados por la Dirección General de Ingresos. Si puedo agregar algo ahí. Sí, claro. Hay que también tener en cuenta y darle el valor que, claro, el ITAX es una plataforma donde el contribuyente presenta sus declaraciones y hay que darle el valor a que los formularios donde la DGI pide que se declaren, que se reporten las obligaciones, no son simples formularios, la mayoría son declaraciones juradas y se deben tratar como tal. Es importante que el contribuyente, que los asesores sepan de que son declaraciones juradas donde se supone que el contribuyente está declarando algo y se puede dar fe de que eso es así. Esta es una pregunta para la licenciada Sáez. Considerando que la plataforma de la Dirección General de Ingresos tiene la información tributaria del contribuyente, por ejemplo, en el caso de la declaración de rentas o presentación del ITBMS, y en la misma se evidencian irregularidades, ¿cómo pudiera el contribuyente demostrar que actuó sin dolo?
Bueno, realmente, primero el que tiene que demostrar el dolo es la administración tributaria, partiendo de esa premisa. A quien le corresponde demostrar el dolo es a la DGI. Y realmente es importante señalar que el hecho de que haya una discrepancia en una declaración, en este caso puntual, donde se hace la pregunta es en la declaración de renta, eso no quiere decir que la Dirección General de Ingresos va a iniciar una investigación de defraudación fiscal porque hay alguna discrepancia en la declaración de renta. Existe un departamento de fiscalización dentro de la DGI, aquí tenemos a su jefa, y ellos hacen auditorías. Si dentro de esas auditorías en las que en efecto se pide información adicional al contribuyente, aparte de la que fue aportada dentro de la declaración de renta, se puede determinar que hay elementos de una actuación dolosa, entonces eso da paso a una investigación. Pero el simple hecho de que haya un elemento o una cifra errada no da pie a que se abra una investigación por defraudación o evasión fiscal. Creo que nos da tiempo para una más. Fiscal Soto, ¿qué término de prescripción debe aplicarse en el acto de defraudación fiscal penal? ¿El término de 5 años que establece el Código de Procedimiento Tributario para que la Dirección General de Ingresos remita el informe al TAT? ¿O el término de prescripción de la pena que establece el Código Procesal Penal? Bueno, como ya el caso ha pasado a la esfera penal, se debe aplicar el término de la prescripción de la acción penal que está ya definido en el Código Procesal Penal, que es de 4 años, porque el máximo de la pena de defraudación fiscal es de 2 a 4 años. Si ya estamos investigando el blanqueo de capitales producto de la defraudación fiscal, pues aquí el término es igual, porque el legislador al momento de colocar este artículo en el capítulo de blanqueo de capitales estableció que la pena para el blanqueo de capitales producto de la defraudación fiscal era de 2 a 4 años, cuando el código establece el tipo penal de blanqueo de capitales es de 5 a 12 años. Así que es de 4 años el término de la prescripción de la acción penal. Dentro de ese término, el Ministerio Público tiene que formular la imputación para que se interrumpa ese término de prescripción.